Clase 3, Semiología, hipotiroidismo. Dr. Giancarlo Duarte, docente de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de Guayaquil. El hipotiroidismo es una enfermedad que se caracteriza por la disminución de la actividad funcional de la glándula tiroides y el descenso de la secreción de hormonas tiroides. Provoca una disminución del metabolismo basal, el paciente se muestra cansado, tiene una alta sensibilidad al frío y en la mujer tiene alteraciones menstruales muy frecuentes. Como consecuencia, hay una lentificación generalizada de todos los procesos metabólicos y nosotros, para poder determinar que un paciente tiene el diagnóstico de hipotiroidismo, debemos de valorar la hormona TSH como parámetro más sensible para el diagnóstico. Su elevación es indicativa de que la función tiroidea es deficiente. El hipotiroidismo, de tal manera, es una condición en la cual la glándula tiroides no produce suficiente cantidad de ciertas hormonas importantes, como son las hormonas T3, T4. Aquí tenemos en esta imagen a una mujer a los 29 años de edad, antes de su tratamiento para el tiroides. Y nosotros observamos que para la edad de 29 años, ella tenía sobrepeso y también tenía los típicos síntomas de disminución del metabolismo basal, cansancio, sensibilidad al frío y alteraciones menstruales. En la siguiente fotografía, a la edad de 42 años, después del tratamiento tiroideo, todas esas lentificaciones generalizadas de los procesos metabólicos cambiaron y, como se muestran en las imágenes, existe una diferencia radical entre lo que era un paciente sin tratamiento para el tiroides de lo que es un paciente después del tratamiento para su déficit tiroideo. Como cuadro clínico, nosotros podemos ver que tenemos síntomas tempranos, síntomas tardíos y también los llamados síntomas adicionales. Uno de los síntomas tempranos que nosotros vemos en el interrogatorio de los pacientes afectados de hipotiroidismo es la debilidad, la fatiga, la intolerancia al frío, el estreñimiento, el aumento del peso, los estados depresivos, dolores musculares o articulares, uñas y cabellos débiles, quebradizos, secos, palidez y un ritmo cardíaco lento. Si después de estos síntomas tempranos el paciente no recibe un tratamiento o un diagnóstico para ser tratado de este problema, nosotros observamos como síntomas tardíos los cambios en el tono de voz y el discurso lento que tienen estos pacientes. Podemos observar la piel gruesa, la piel escamosa y seca. Las manos y pies y cara se los ven inflamados. Existe una disminución del sentido del gusto y el olfato. Hay una despoblación del vello de las cejas. Hay periodos menstruales anormales o amenorrea y existe hipotensión por esas circunstancias. Cuando nosotros avanzamos en el cuadro clínico de un paciente con hipotiroidismo, los síntomas adicionales que podemos observar son atrofia muscular, descoordinación de movimientos, espasmos musculares, calambres y rigidez articular. Existe una abundante pérdida de cabello, somnolencia y pérdida del apetito. Aquí tenemos un cuadro de dos fotografías en las cuales observamos ciertas características que tienen los pacientes con hipotiroidismo. Si nosotros vemos, tenemos un paciente hinchado,
su cara, especialmente la región periorbitaria, con unos labios gruesos y posiblemente tiene una macroglosia. Y en la siguiente foto vemos en el A una paciente antes del tratamiento para su hipotiroidismo. Tiene una fase hipotiroidea, y fíjense cómo cambia la expresión de esta paciente una vez que nosotros realizamos un tratamiento apropiado con hormonas tiroideas. De tal manera que el cansancio, la piel seca y áspera, la tendencia al frío, la tendencia al sueño, la pérdida de memoria, el cabello seco, áspero, que se cae con facilidad, los trastornos tróficos de las uñas, el estreñimiento, los trastornos menstruales, el aumento del peso, son los síntomas propios de estos pacientes con hipotiroidismo. Avanzando en el problema del paciente hipotiroideo, tenemos una situación que cada vez la vemos menos, que es la situación mixedema. El mixedema es una expresión de déficit hormonal más importante en el paciente y de mucha gravedad. Ahí tenemos dos fotografías de dos pacientes que se encuentran en un área de terapia, en las cuales los vemos todas las características de la fase mixedematosa. El paciente está inconsciente, la mujer tiene los labios aumentados de volumen, posiblemente tiene macroglosia. Este paciente tiene todas sus situaciones basales metabólicas disminuidas. De tal manera que cuando hablamos de mixedema, con el tiempo los síntomas mencionados se van acentuando por acumulación de glucoaminoglicanos, principalmente ácido hialurónico, en el intersticio de los tejidos. Por eso el aspecto de hinchazón de sus manos, hinchazón de su cara, de sus piernas, por la acumulación de estos elementos que son principalmente el ácido hialurónico. La acumulación de esta sustancia hidrofílica, unido al aumento de la permeabilidad capilar para la albúmina, origina al final un edema intersticial en todos los tejidos. Nosotros observamos en el mixedema que esto condiciona que al final se llega a un cuadro completo y florido de un hipotiroidismo llamado mixedema. El término mixedema quiere decir edema mucoso, descrito por Gould, y algunos todavía lo llaman enfermedad de Gould, de tal manera que desde el inicio del hipotiroidismo hasta llegar al mixedema pueden pasar 15 hasta 20 años sin tratamiento de esta patología. Por eso es raramente encontrado un mixedema completo, porque posiblemente ya los pacientes han sido diagnosticados de hipotiroidismo en etapas tempranas. Aquí tenemos una imagen muy interesante de un paciente con mixedema en lo que tiene que ver con las características. En la primera radiografía vemos una opacidad en la base pulmonar derecha que corresponde a un derrame pleural. Posteriormente nosotros vemos en la siguiente imagen la presencia de un derrame pericárdico, y por último, en el mixedema, una de las características que nosotros vemos en la radiografía es la presencia de cardiomegalia, ¿ya? Por esta situación de una permeabilidad capilar que hace que la albúmina origina un edema intersticial en todos los tejidos, sea pleura, sea pericardio, lo que contribuye al paciente a tener muchas veces alteraciones cardiovasculares durante este periodo del hipotiroidismo. Semiología del hipotiroidismo. Vamos a ver las fases de los pacientes con hipotiroidismo. Inexpresiva, tiene una expresión pobre e indiferente, el aspecto de cansancio o de depresión, cara redonda, abultagada, piel infiltrada, pálida, labios abultados por el edema, voz gruesa, palabra mal articulada, lenta, bradilalia. En lo que se refiere al examen del cuello, muchas veces no vamos a palpar bocio en los pacientes que tienen hipotiroidismo.
Aquí tenemos imágenes que nos pueden ilustrar entre lo que tiene que ver con las facies, una facies típica y expresiva, cara redonda, abotagada, con una piel gruesa, escamosa y fíjense una macroglosia que los pacientes con hipotiroidismo pueden presentar. ¿Cómo yo hago el diagnóstico de un paciente con hipotiroidismo? Cuando yo hago el diagnóstico de un paciente con hipotiroidismo, yo lo tengo que etiquetar cuando mi TRH o la tirohormona estimulante, que aquí tenemos el hipotálamo, más abajo tenemos la hipófisis y más abajo tenemos la glándula tiroides. Cuando nuestra alteración está a nivel de un hipotiroidismo primario que representa el 80 a 90% del hipotiroidismo que nosotros observamos, nosotros vamos a observar que la TRH es normal, que la TSH es normal o elevada y que vamos a tener un T4 bajo. Cuando nosotros tenemos una enfermedad tiroidea con una T4 baja y un TSH alto, hablamos de hipotiroidismo primario y las causas pueden ser déficit de yodo, tiroiditis autoinmune en situaciones posquirúrgicas y posradiación y en enfermedad infiltrante. Cuando nosotros hablamos de hipotiroidismo secundario, es decir, que la lesión es a nivel de hipófisis, vamos a encontrar que nuestro TRH está normal. Sin embargo, vamos a encontrar en el hipotiroidismo secundario una T4 baja, pero con una TSH baja. Esta situación de T4 baja y TSH baja es lo que nos ayuda a definir al hipotiroidismo secundario. Esta causa o este hipotiroidismo secundario, las causas pueden ser parte del hipopituitarismo, pueden ser tumores, necrosis hipofisaria puerperal, traumatismo, infiltrativas enfermedades o enfermedades autoinmunes. En el diagnóstico del hipotiroidismo tampoco nos podemos nosotros olvidar que puede existir un hipotiroidismo terciario. Es menos frecuente, pero es una situación en la cual nosotros vamos a encontrar básicamente un TRH baja, un TSH baja y un T4 bajo. Esto se presenta en los trastornos del hipotálamo, que pueden ser por tumores, por radioterapia, por un trauma o por formas infiltrantes. De tal manera que tenemos en el diagnóstico de hipotiroidismo de recurrir básicamente a la valoración del TSH como instrumento diagnóstico para definir si es primario o secundario. Y si tenemos alguna alteración, como en el caso de que tengamos una TSH baja y un T4 baja, la determinación de TRH o tiroestimulante hormona de la hipófisis es una herramienta para poder diagnosticar hipotiroidismo. En el diagnóstico del hipotiroidismo, a modo de otro gráfico, aquí tenemos una imagen que cuando el TSH, hormona tiroestimulante del tiroides, está alto, debemos de pensar en un hipotiroidismo primario. Cuando nosotros tenemos un TSH bajo o normal o un T4 y T3 bajos, debemos de pensar en un hipotiroidismo a nivel central, sea en la hipófisis o sea en el hipotálamo. Cuando nosotros tenemos un TSH alto, pero con un T4 y un T3 a valores normales, nosotros debemos de considerar
que este paciente tiene un hipotiroidismo subclínico que en la mayoría de las veces no requiere tratamiento, pero sí vigilancia posterior. ¿Cuáles son las pruebas de función tiroidea que nosotros debemos de evaluar? Para evaluar la función tiroidea tenemos que evaluar el TSH, medir el T4 libre y el T3 libre, la tiroglobulina, hacer una ecografía de la glándula tiroides. Podemos recurrir en ciertos pacientes a la gammagrafía con radionúclidos, anticuerpos antitiroides y pruebas de estimulación con TRH. Como nosotros vemos, a mayor complejidad del caso, vamos a necesitar una serie de herramientas diagnósticas para llegar a evaluar la función tiroidea. Cuando hablamos de hipotiroidismo subclínico primario, la presencia de hormonas tiroideas T3 y T4 es normal, pero el TSH está elevada. Esta condición de hipotiroidismo subclínico se presenta en el 4 al 10% de la población y hasta en el 60% de las mujeres mayores de 60 años. El riesgo que el hipotiroideo subclínico tiene a progresar hacia un hipotiroidismo ya manifiesto es de 2 a 5% por año. Aquí tenemos otra imagen en la cual nosotros podemos ver la relación que existe entre el hipotiroidismo y la dislipidemia. Fíjense cómo los pacientes que tienen hipotiroidismo tienen alteraciones lipídicas del punto de colesterol alto, LDL alto, VLD alto, el colesterol HDL normal o alto y los triglicéridos altos. Este es el patrón de dislipidemia que nosotros observamos en un paciente con hipotiroidismo. El otro es las manifestaciones cardiovasculares que los pacientes con hipotiroidismo tienen. Normalmente este es el ventrículo derecho trabeculado y el ventrículo izquierdo más liso. Y aquí tenemos un ventrículo izquierdo debilitado como manifestación cardiovascular de un paciente con disfunción tiroidea. Estas manifestaciones cardiovasculares son el tropismo y cronotropismo negativo, la bradicardia, la tensión sistólica baja o normal, la tensión diastólica alta, 20% más o normal, son pacientes anginosos, son pacientes que tienen cambios electrocardiográficos y tienen un riesgo de ateroesclerosis acelerada manifiesto y bien estudiado. ¿Cuáles son las manifestaciones cardiovasculares que podemos en una historia clínica documentar en un paciente con hipotiroidismo? Las resistencias sistémicas aumentadas en un 50 a un 60%. Acuérdense de la acumulación de estas glucosaminoglicanos, ¿ya? El gasto cardíaco disminuido, la disminución de la presión del pulso, contractilidad cardíaca disminuida, masa cardíaca disminuida, cardiomegalia, derrame pericárdico y un volumen sanguíneo disminuido. ¿Cómo tratar un paciente que tiene un diagnóstico de hipotiroidismo subclínico? Muchos de estos van a progresar a hipotiroidismo. El TSH cuando pasa de 10 hay que tratarlo. Nódulo, previa citología hay que hacerlo. Si hay bocio, si hay persistencia de síntomas, si hay producción de anticuerpos, si es una embarazada que desea, es un embarazo deseado o actual, si tiene depresión o si tiene dislipidemia. ¿Cuál es el tratamiento habitual del paciente con hipotiroidismo? La medicación es la levotiroxina o la tridotiroxina. El hipotiroidismo nosotros tenemos que tratar con la levotiroxina, que tiene una vida media de 7 días, se absorbe el 80%, la dosis de 1.6 microgramos kilo de peso.
El equilibrio de los parámetros hormonales se da en 6 semanas. Hay que hacer incrementos cada 2 a 3 meses de acuerdo a los parámetros de TSH. La dosis de inicio en la enfermedad coronaria ritmogénica debe ser baja, entre 12.5 y 25 microgramos día. Siempre debe tomarse esta medicación en ayunas y, como les decía, debe hacerse un control con TSH, excepto en el origen central, que hay que valorar el T4 libre. Hablando de semiología del hipotiroidismo, vamos a ver y seguir en el manejo semiológico de estos pacientes. Aquí vemos una fotografía de un paciente con hipotiroidismo, con una piel seca, una piel áspera, escamosa. Y nosotros tenemos también afectación del sistema nervioso en estos pacientes, como por ejemplo son depresivos, tienen asociado pobre idea, es decir, hay una asociación pobre de ideas, embotamiento afectivo, bajo rendimiento intelectual, monotonía en la expresión. A nivel del sistema dérmico, lo que estamos observando en la diapositiva, piel pálida, áspera, seca, fría, escamosa, engrosada por infiltración mixedematosa. En el pelo es seco, cae con facilidad, caída de la cola de la ceja. La disminución del vello corporal son las características, al igual que las uñas, que crecen poco, son frágiles y con estrías. Hablando de la semiología del hipotiroidismo a nivel del sistema osteomuscular, vamos a ver que su fuerza muscular está disminuida, que hay hipotonía muscular, sobre todo en la pared abdominal, que nosotros vemos dolores musculares o articulares, ¿ya?, en la columna dorsal o sacra, por infiltración mixedematosa de los ligamentos. A nivel cardiovascular, como habíamos dicho, bradicardia, agrandamiento del área cardíaca, la percusión. Vamos a ver apagados los ruidos cardíacos por infiltración mixedematosa del miocardio y en ocasiones disnea de esfuerzo, manifestaciones de insuficiencia cardíaca, y a eso le llamamos un corazón mixedematoso. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen típica radiológica de un paciente con una cardiomegalia en forma de cantimplora sugestiva de derrame pericárdico de gran volumen en un paciente afectado de mixedema. Ese es un corazón mixedematoso donde vemos un área cardíaca extremadamente grande, pero con la forma de esta cantimplora. Es un típico ejemplo de un paciente con un derrame pericárdico importante. Vamos a ver un caso clínico de endocrinología. Aquí tenemos las imágenes de este paciente. Tenemos un paciente en una unidad hospitalaria con una sonda nasogástrica, con una imagen a nivel de su facies redonda, abotagada, con pérdida de la cola de sus cejas, inexpresiva. Tenemos unas manos y unos pies edematosos, con una piel seca, unas uñas quebradizas a nivel del pie, que eran las imágenes. Estas imágenes son compatibles con un problema endocrinológico que tiene el paciente. Bueno, la paciente que estamos observando es una mujer de 45 años en coma mixedematoso. Esta paciente está desorientada, no ubica, con todas sus funciones metabólicas depauperadas. Este paciente nosotros observamos que hay una alteración en los tejidos cuando hablamos de mixedema, que se caracteriza por presentar edema, acumulación de líquido producido por infiltración de sustancia mucosa, ya lo habíamos dicho, en la piel y a veces en los órganos internos, a consecuencia de un mal funcionamiento del tiroides. Este paciente tiene una facies mixedematosa, como les decía, tiene una piel seca y rugosa, y también tiene una situación que le llamamos anasarca. La evolución de este paciente, ¿cuál fue? La evolución de este paciente fue que fallece a los 4 días de iniciar el tratamiento por un infarto agudo del miocardio. Tenemos otro caso clínico. Aquí tenemos una paciente femenina de 50 años que consulta con historia de un mes de evolución de astenia, disnea de medianos esfuerzos y edemas podálicos.
Es diabética tipo 2 en tratamiento con insulina e hipotiroide de reciente diagnóstico en tratamiento con levotiroxina 100 microgramos día desde 2 semanas antes de su ingreso. A exploración física se encontró una paciente obesa con signos vitales normales, ingurgitación yugular, crépitos húmedos inspiratorios en ambas bases pulmonares, además de ascitis y edema podálico sin otros hallazgos. A nivel bioquímico, el hemograma y la bioquímica sérica fueron normales, excepto que su nivel de colesterol era de 273 miligramos por decilitro. El electro que nosotros vemos aquí muestra un electrocardiograma bajo voltaje en todas las derivaciones de los miembros y también en las derivaciones precordiales. Pero había una situación de alternancia eléctrica, especialmente en B1. Aquí vemos la alternancia eléctrica. Tenemos un complejo QRS de este tamaño, que es un tamaño que podremos decir de bajo voltaje, sin embargo el siguiente tiene un tamaño aún menor. Esta alternancia eléctrica que nosotros podemos ver en este ejemplo electrocardiográfico, ¿ya?, es sinónimo de que el paciente tiene posiblemente un derrame pericárdico en situación de taponamiento cardíaco. En la radiografía del tórax se muestra una cardiomegalia, como la forma que les decía de cantinflora, sugestiva de un derrame pericárdico de gran volumen. Las pruebas de función tiroidea reportaron que su TSH estaba en 45.8 unidades por mililitro y un T4 libre de 0,84 nanogramos decilitro. En el ultrasonido del abdomen se pudo evidenciar también que no hubo alteraciones, pero en el eco transtorácico, fíjense aquí tenemos las cavidades cardíacas, pero esta imagen en negro que está observándose aquí es la presencia de un importante derrame pericárdico con colapso. Fíjense cómo aprieta este derrame con colapso de las cámaras derechas, de tal manera que la intención de este paciente, en lo que tiene que ver con su cuadro clínico, es que tenemos un electrocardiograma con bajo voltaje y alternancia eléctrica, tenemos una radiografía con una cardiomegalia en forma de cantinflora, tenemos un paciente con un ecocardiograma con derrame pericárdico severo. La actitud terapéutica de nosotros es una ventana pericárdica drenándose 1100 mililitros de líquido seroso con proteínas totales de 2.9 y de 400 leucocitos, de los cuales el 57% fueron segmentados y un 43% linfocitos. Una vez que se hace la ventana pericárdica y el drenaje de esa gran cantidad de líquido seroso, nosotros observamos un nuevo electro, pero en esta ocasión solamente estamos observando las derivaciones que corresponden a los miembros de 1, de 2, de 3, ABR, ABF. Fíjense cómo el voltaje del paciente, ya tenemos un voltaje más adecuado y nosotros seguimos teniendo la repercusión del hipotiroidismo, como es una bradicardia. Bien, siguiendo con la semiología del hipotiroidismo, otros de los aspectos que tenemos que ver es el sistema digestivo: apetito escaso, digestiones laboriosas, estreñimiento, meteorismo. Tienen una disminución de la secreción salival, tienen sequedad bucal, hay una halitosis por hipocloridria en los pacientes, y a nivel reproductor encontramos en el caso de la mujer hipermenorrea con polimenorrea, metrorragias, tendencia a la esterilidad y frecuencia de abortos, abolición de la libido, como se muestra en esa imagen, una disminución de la libido.
En el caso del hombre existe depresión y también abolición de la libido e impotencia. Vamos pasando al hipotiroidismo secundario. Este es un caso de un paciente con hipotiroidismo secundario. Como hemos observado, el hipotiroidismo secundario, para recordar, el problema está en la hipófisis, que tenemos una TSH baja y por tanto una T4 baja. Y como les decía, parte de las causas de ese hipotiroidismo secundario son los tumores, las necrosis puerperales, los traumatismos, los problemas infiltrativos y autoinmunes. Cuando hablamos de hipotiroidismo secundario, y quiero que se observe estos gráficos, el problema está en la glándula pituitaria. ¿Cuáles son las causas principales de que esta glándula pituitaria tenga un problema y desencadene un hipotiroidismo secundario? Esto se ve cuando no hay TSH que estimule al tiroides. Se produce una atrofia parcial de la glándula con una disminución de la acción de las hormonas tiroideas. El cuadro clínico es mucho más atenuado que en el primario. La piel, aunque pálida y fría, tiende a ser fina y con pequeñas arrugas. Los pacientes con hipotiroidismo secundario, la infiltración misematosa de los tejidos es mínima. Hay pérdida de vello axilar y pubiano más intenso que en el primario, hipotrofia mamaria, trastornos menstruales tipo oligomenorrea o amenorrea en la mujer. La tendencia a la hipoglucemia es frecuente en los pacientes con hipotiroidismo secundario. Es decir, en el hipotiroidismo secundario predominan las manifestaciones clínicas de otras glándulas afectadas, especialmente las de la esfera gonadal. Eso es muy importante desde el punto de vista del cuadro clínico, que en el paciente con hipotiroidismo secundario no predominan las alteraciones que producen la disminución de T3 o T4, sino que la sintomatología y signología que se produce en estos hipotiroides secundarios tienen que ver con las glándulas afectadas, especialmente las de la esfera gonadal. Aquí tenemos un paciente, si ustedes logran ver la diapositiva, una paciente mujer que acaba de dar a luz, pero tiene una complicación que es muy habitual a veces, un sangrado importante después del parto. Cuando nosotros tenemos un sangrado importante, y aquí tenemos una imagen de resonancia magnética en lo que tiene que ver con la hipófisis, cuando nosotros tenemos un sangrado importante después de un embarazo, nosotros podemos observar que puede producirse un hipotiroidismo secundario en esta mujer, y corresponde básicamente al hipotiroidismo secundario a un 5% de los casos de hipotiroidismo. Y los tumores de la hipófisis o la hemorragia postparto, que le llamamos síndrome de Sheehan, son las causas principales de este hipotiroidismo secundario. Es difícil diferenciar el hipotiroidismo primario y del secundario en algunas ocasiones, de tal manera que una guía para nosotros observar es la determinación de TSH, que en el primario está elevada y en el secundario es baja o normal. Aquí tenemos la glándula pituitaria, mide 1 centímetro de diámetro para conocerla, tiene 0.5 a 1 gramo de peso, es ovalada. Aquí tenemos imágenes de la glándula pituitaria y tenemos también el hipotálamo, el tronco, el hemisferio cerebrales, el cerebelo. Por otro lado, en esta imagen tenemos a nivel de una radiografía una estructura ósea que se llama silla turca en forma de J. Tenemos la bóveda craneana. Aquí tenemos una imagen gráfica de qué es la silla turca y qué contiene. En este caso tenemos la hipófisis, que se compone de 3 estructuras, como lo veremos más adelante. Esas estructuras o esas porciones llamamos adenohipófisis y neurohipófisis. Aquí tenemos la adenohipófisis
que es el lóbulo anterior de la hipófisis. Tenemos el otro, que es la parte intermedia, que le llamamos aquí la parte intermedia de la hipófisis. Y tenemos la llamada neurohipófisis, que es el lóbulo posterior de la hipófisis, que está conectado básicamente al sistema nervioso. Y nosotros podemos observar aquí que está situada en un espacio óseo que es la silla turca del hueso esfenoides, situada en la base del cráneo, en la fosa cerebral media, que conecta el hipotálamo a través del tallo pituitario o tallo hipofisario. Aquí tenemos la forma de la glándula pituitaria, un elemento importante que se afecta en los pacientes que tienen hipotiroidismo secundario. Bien, para resumir, hemos comentado el aporte de la glándula hipófisis, solamente para recordar que aquí está la estructura o glándula hipófisis, que esta glándula hipófisis recibe del hipotálamo una serie de estímulos que excitan a la producción de ciertas hormonas a nivel de la adenohipófisis. Esta adenohipófisis, por el estímulo hipotalámico, va a producir la hormona estimulante de las cápsulas suprarrenales, y esta, que es la ACTH, esta produce aldosterona, cortisol y adrenalina. Tenemos la adenohipófisis, que produce, como hemos visto, una hormona estimulante del tiroides, TSH, que produce tiroxina y calcitonina. Nosotros vemos acá la hormona estimulante del crecimiento de los huesos, ¿ya?, que es la hormona del crecimiento, que produce un crecimiento de los huesos normalmente. La adenohipófisis, por el estímulo talámico, también tenemos la hormona estimulante de testículos y ovarios, que es la FSH, que produce hormonas sexuales como estrógenos, progestágenos, testosterona y gametos. Por otro lado, en lo que se corresponde a la hormona estimulante de las mamas, a través de la adenohipófisis también, que es la LTH, produce leche en las mujeres que están en etapa de lactación. En lo que corresponde al tálamo y las hormonas vasopresina y oxitocina que la producen, estas actúan a nivel de la neurohipófisis y por un lado producen vasopresina, que favorece la reabsorción de agua en los riñones, lo cual eleva la tensión arterial, y por otro lado producen la oxitocina, que regula la contracción del útero durante el parto. Ahí tenemos una imagen de todas las hormonas, tanto de la adenohipófisis como de la neurohipófisis, que son sustanciales y que en el transcurso de esta materia la vamos a ir conociendo. Bien, aquí tenemos los trastornos asociados a la hipófisis. Fíjense, la condición cuando es acromegalia es una etiología de sobreproducción, y lo que se produce en masa o en mayor cantidad es la hormona del crecimiento. Tenemos el gigantismo como una sobreproducción de hormona de crecimiento. Tenemos la deficiencia de hormona de crecimiento, baja producción, hormona del crecimiento. Tenemos el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, sobreproducción, que es la vasopresina. Tenemos la diabetes insípida, que baja producción de vasopresina. Tenemos el síndrome de Sheehan, baja producción. Cualquier hormona hipofisaria puede ser la determinación que esté baja. El adenoma hipoficiario, sobreproducción, cualquier hormona de acuerdo a qué porción de la hipófisis está comprometido. El hipopituitarismo, baja producción, y cualquier hormona hipofisaria está afectada. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas para finalizar esta presentación? Siempre medir sangre T3, T4 y su índice. El TSH, la concentración normal va en el rango de 0,4 a 4,
puede estar modestamente elevada en personas con T4 normal e indica compromiso de la reserva tiroidea o hipotiroidismo subclínico. Cuando nosotros tenemos un TSH por encima de 20, implica hipotiroidismo severo. En problemas hipofisarios o hipotalámicos, tanto el T4 como el TSH están disminuidos, especialmente en la enfermedad hipotalámica, donde el TSH está normal pero con reducida acción biológica. Muchas gracias.